Feliz viernes, les saludo con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Las fuertes lluvias de estos últimos días causaron varios problemas alrededor del valle e incluso algunas carreteras terminaron inundadas. Esta fue la escena temprano el día de hoy en la zona de las avenidas McKinley y Peach, cerca del aeropuerto de Fresno. Equipos de limpieza de la ciudad estuvieron en esa zona controlando la situación. Por su parte, la carretera 168 cerca de Shaver Lake continúa cerrada debido a nieve en esa área, lo que quiere decir que no existe acceso público a Huntington Lake o China Peak. Se espera que esa zona permanezca cerrada hasta el sábado. Por otro lado, equipos de rescate lograron ayudar a un caballo y un pony tras una avalancha de lodo en el condado de Monterrey. El Departamento de Bomberos de Fremont dio a conocer este video del rescate. Los dos animalitos fueron llevados a un lugar seguro. Fuertes lluvias causaron avalanchas de lodo y flujo de escombros en esa zona. Principios de la semana, 25 edificios, incluyendo algunas viviendas, fueron dañadas. Y en la costa del estado, parte de la en Big Sur ha desaparecido luego de que uno de los carriles fuera impactado por escombros, lo que terminó destruyéndolo. Equipos de Caltrans están trabajando en asesinatos. Ahora pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox y el pronóstico del clima. Hola AJ, ¿sigue o se va la lluvia? No más lluvias en el Valle Central hoy. Nuestros cielos están aclarando ahora, pero en la mañana, esta mañana, 0.07 más de lluvias, pulgadas más de lluvias. Y todo es terminado en el Valle Central. Ahora el satélite de radar nos muestra los cielos aclarando, un poco más de nieve en las montañas y lluvias en las montañas costeras. Temperaturas van a estar un poco más cálidas en el Valle Central, pero este sistema es para el norte del estado y no más lluvias, no mucho más lluvias en el sur del estado de California. Un poco de nubes mañana y un poco de temperaturas más cálidas en la tarde, pero en la mañana un poco más frías, como 37 grados en Hanford, pero en la tarde 58. 38 en Madera, en la tarde 61, 60 grados exactamente en Los Manos. Y para los próximos 7 días, este fin de semana va a estar seco, pero el lunes vamos a tener lluvias en la tarde y martes lluvias moderadas, pero miércoles y el jueves y el viernes va a estar seco de nuevo. Desde regreso contigo. Me encantó esa imagen que mostraste a principios de tu pronóstico, AJ. Gracias. Oficiales de policía de la ciudad de Fresno investigan un homicidio. El crimen ocurrió en la zona de Broadway y Fulton. De acuerdo a las autoridades, la víctima murió en el hospital tras ser baleado. La víctima fue identificado esta tarde como Jacob Williams, de 24 años de edad, de la ciudad de Fresno. En otros casos, una familia de la ciudad de Fresno quedó desplazada tras un incendio que causó grandes daños a su residencia. El hecho se registró eso de las 3 de esta mañana en el área de Sierra Vista y Grant. Uno de los residentes reportó que despertó y vio humo y llamas en la propiedad. Fue cuando despertó a todos los otros individuos dentro de la locación. Bomberos creen que las llamas comenzaron debido a problemas eléctricos. Y al sur del valle, autoridades arrestaron a Brian Macías Villanueva, de 24 años de edad, de la ciudad de Tulare, en conexión al asesinato de 2 adolescentes a principios de este mes. El 10 de enero, oficiales encontraron a Javier Soriano, de 19 años, y un joven de 14 años, ambos de la ciudad de Fresno, baleados a muerte dentro de un vehículo en la carretera 36 y la avenida 264 en Tulare. Detectives lograron vincular evidencia contra Villanueva y creen que las víctimas se reunieron con él antes de que fueran baleadas. Si usted tiene información adicional sobre este caso, se le pide que se comunique con la oficina alguacil del condado de Tulare. Una iglesia local está amenazando en demandar a la ciudad de Fresno por presuntamente interferir con sus planes de adquirir el Teatro Tower. Adventure Church está en fideicomiso para comprar el teatro, pero algunos residentes en el área del distrito Tower, en donde el teatro está establecido, no están de acuerdo con la venta. El alcalde Jerry Dyer les está ofreciendo una alternativa, pero el pastor de la iglesia, Anthony Flores, dice que seguirán con sus planes de adquirir el teatro. So I appreciate the mayor's olive branch, but
I don't know how I could trust the city council that is literally trying to stop the sale of a private building. La concejal de la ciudad de Fresno, Esmeralda Soria, dice que está en contra de la venta porque la propiedad no está capacitada para una iglesia. Por el momento no se ha tomado ninguna acción legal. En otros temas, el condado de Fresno dice que más proveedores de salud están trabajando para ofrecer la vacuna contra COVID-19. Por el momento, el condado dice que se han proporcionado más de 60,000 dosis a residentes del condado. El condado de Fresno ha recibido 99,000 dosis y espera que reciban 14,000 dosis más la próxima semana. Autoridades de salud informaron que alrededor de 150 proveedores han solicitado el poder proveer la vacuna, pero es un proceso. It depends on, how far along your physician is in terms of getting registered for the multiple different databases that they have to be registered under. And then it depends on if they're, if they've kind of had that site visit from us at the health department. El centro ortopédico Sierra Pacific Orthopedics en Fresno reveló que la próxima semana solamente estarán ofreciendo la segunda dosis y aún esperan recibir más suministro de la primera vacuna. Desde que comenzaron han podido vacunar a más de 8,000 personas. El gobernador Gavin Newsom ha firmado una legislación que extiende el moratorio estatal de desalojo hasta el mes de junio. También proveerá alivio de alquiler para esos que se encuentran enfrentando retos debido a la pandemia. La protección anterior terminaría este domingo. Por lo tanto, funcionarios de salud del condado de Tulare ahora estarán ofreciendo vacunas a esas personas elegibles bajo la fase 1B, junto con esos elegibles bajo la primera fase y residentes mayores de 65 años de edad. La nueva fase ahora incluye a trabajadores en educación, cuidado infantil, servicios de emergencia, comida y trabajadores del campo. Autoridades le recomiendan al público que aún existe una escasez con el número de vacunas disponibles. Puede visitar nuestra página yourcentralvalley.com para encontrar un enlace para registrarse. Hablando de trabajadores del campo, el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno le piden a esos trabajadores el recibir sus vacunas contra COVID-19. El condado ha estado ofreciendo las dosis en diferentes puntos del valle y dicen que es la única opción que tenemos para protegernos contra el virus. La vacuna que tenemos ahorita es lo que tenemos ahorita para terminar esta pandemia. Tenemos que terminar esta pandemia. No podemos, este virus va a estar con nosotros por el resto de nuestra vida, pero podemos parar la propagación de este virus. Y la única manera que tenemos es la vacuna. La vacuna es lo que nos va a ayudar a volver a la normalidad. El condado informó que estarán trabajando con clínicas en áreas remotas para ayudar con la distribución de las vacunas. Y el Distrito Escolar Unificado de Fresno estará haciendo cambios en su distribución de alimentos comenzando este lunes. El superintendente del distrito, Bob Nelson, informó que dejarán de proveer alimentos a adultos debido a razones financieras. La comida aún seguirá disponible para niños. El distrito informó que la ciudad de Fresno y otras organizaciones estarán llevando a cabo distribuciones de alimentos para toda la familia. Y el Parque Nacional de Yosemite está regresando a su sistema de reservaciones de un día, comenzando el 8 de febrero. El parque reveló que visitantes necesitarán un boleto de entrada. Este sistema ayuda a que el parque esté informado del número de visitantes y de esa manera reducir el número de exposición a COVID-19. Los pases de entrada estarán disponibles este lunes a las 8 de la mañana. Para más información visiten nuestra página yourcentralvalley.com. Por otro lado, el zoológico Chaffee en Fresno le dio la bienvenida a visitantes nuevamente esta mañana luego de que el mes pasado cerrara sus puertas debido a la orden estatal de quedarse en casa. Pero ahora que ha llegado a su fin, personas podrán visitar el parque. Las exhibiciones interiores seguirán cerradas. Se requiere el uso de mascarillas para toda persona mayor de 2 añitos. Se le pide que personas obtengan su boleto de entrada por línea. Y para cerrar la semana, esta fue la escena esta mañana en una residencia en la ciudad de Clovis. De acuerdo a las autoridades, recibieron una llamada sobre un perrito. Escuchen esto, arriba del techo de una vivienda. Varias agencias ayudaron con el rescate. El Servicio de Animales de Clovis dice que usaron sedativos para controlar al animalito. El perrito fue llevado al centro en donde fue escaneado para un microchip. Por suerte, lograron localizar a su dueño y está de regreso en casita. No se ha revelado cómo fue que el perrito
perrito terminó en el techo. ¿Cómo la ven? Un perrito arriba del techo, no lo puedo creer. No sé cómo llegó porque todavía no han dado sus detalles, pero no lo puedo creer. Lo bueno es que ya está a salvo y está con su familia. Así vamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por YourCenterValley.com y por la página de Facebook de KC24.